Buenos días, mi nombre es Liz Rojas y mi punto a tratar es fase preoperatoria. La fase preoperatoria es la fase donde inicia la preparación del paciente para la intervención quirúrgica. Dicha fase inicia con la entrevista que realiza el médico al paciente y finaliza cuando comienza la anestesia. Es aquí cuando inicia el transoperatorio. El personal de enfermería tiene una tarea que es la preparación tanto física, emocional como psicológica del paciente y asimismo evitar ciertas complicaciones que puedan surgir. El estudio del paciente quirúrgico va más allá de saber qué tipo de cirugía es. También comprende un estudio de conocimiento acerca de su estado clínico en general. Por decir, si este paciente tiene una hernia, posiblemente pueda tener una cardiopatía, un mal de Parkinson o cualquier otro tipo de enfermedad. Lo importante aquí es conocer qué complicaciones tiene o pueda tener y si las tiene, pues buscar la mejor opción para que haya una recuperación. Cuando hablamos de la admisión en el preoperatorio mediato e inmediato, tenemos que hablar de dos fases, que son el mediato, que es desde que el paciente decide intervenirse, o bueno, cualquier otro tipo de cirugía, hasta 12 horas antes de la intervención. Cuando es inmediato, desde las 2 a 4 horas antes de la intervención hasta la sala de operaciones. También cuando hacemos referencia a la valoración de enfermería al paciente preoperatorio, esta funciona para detectar cualquier tipo de complicación o dificultad que haya. ¿Cómo se valora? Bueno, se toma en cuenta todo lo que debe generarse, protocolos de seguridad para el paciente. Y de igual forma se tiene que tomar en cuenta en la valoración todo con respecto a la valoración de enfermería, lo que viene siendo con la entrevista, su historial y de igual forma tomar en cuenta los datos que pueden ser los antecedentes familiares, los procesos quirúrgicos anteriores, si tuvo alguna vez, tratamientos actuales, si de igual forma es alérgico a algún tipo de medicamento o hábitos, como por ejemplo si es fumador, con la finalidad de la vida del paciente y que los resultados sobre dicha intervención sean positivos. También en la recolección de datos, bueno, como ya lo he comentado, estos datos se obtienen mediante una entrevista que inicia, bueno, con su historial y hay que tomar en cuenta todo lo que es esa relación enfermero-paciente y una exploración y una serie de pruebas clínicas también puede estar destacado en la recolección de datos. Y asimismo, tomar en cuenta, tanto en la valoración como es también hace referencia a la recolección de datos, qué tipo de datos, antecedentes familiares y los hábitos que tenga el paciente, entre otros. Cuando hablamos de la visita preoperatoria, esta visita se realiza con el fin de brindar información al paciente. Ese es su principal objetivo. De igual forma, promover el autocuidado o el conocimiento que tiene que tener este paciente y el asesoramiento de igual forma. Y también disminuir la ansiedad y el temor, porque un paciente que se va a intervenir quirúrgicamente, pues puede tener estos niveles de ansiedad o temor súper alterados y es tarea del enfermero disminuirlos. Es la tarea o es el trabajo, el objetivo del enfermero con el paciente, relación enfermero-paciente. También cuando hablamos del examen físico en esta fase, en el paciente, también tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, lo que son los datos tanto morfológicos. ¿Por qué? Porque ahí en todo el examen físico hay que tomar en cuenta o hay que medir el peso y la talla, la frecuencia cardíaca, respiratoria, los signos vitales, la presión arterial,
examen cardiovascular, el examen pleuropulmonar, un examen físico detallado en la zona donde se va a realizar la cirugía. Por ejemplo, si existen cirugías previas en dicho lugar, si hay cicatrices, si hay algún tipo de infección. Cuando hablamos de los exámenes físicos, tanto respiratorio, cardiovascular como renal, estos exámenes se realizan por sistemas, como por ejemplo en los tres se toma en cuenta o se trabaja con las 4 técnicas que ya conocemos, que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Por ejemplo, en el sistema respiratorio se toma en cuenta cuál es la inspección y auscultación. Por ejemplo, en el sistema respiratorio se toma en cuenta cuál es el tamaño de la caja torácica, si hay expansibilidad, el ritmo, los ruidos respiratorios también, qué tipo de ruidos hay, qué tipo de ruidos se oyen, la facilidad o los esfuerzos que realiza el paciente para respirar, también la simetría. Eso en cuestión del sistema respiratorio. En el cardiovascular, bueno, el examen por sistemas en el cardiovascular se toma en cuenta el corazón, pero también hace relación al sistema arterial de todo el cuerpo. Con esta exploración física del sistema cardiovascular se pueden diagnosticar algún tipo de enfermedad, y como por ejemplo una valvulopatía, arritmias o una enfermedad arterial periférica también. En el renal también las cuatro técnicas que ya mencioné, como por ejemplo en la inspección hay que observar si hay una aparición, si se puede observar aparición de edemas, el color de la piel, también las mucosas. Y bueno, en una patología urinaria, el paciente puede presentar un color de orina pálido, y también hay que tomar en cuenta la valoración nutricional. En la palpación, el paciente sano no se le va a palpar los riñones. Pero si hay una patología, esto sí va a suceder, es decir, que hay un aumento de tamaño. Y bueno, en las mujeres, pues hay que explorar la vulva, la vagina, la uretra. En los hombres, la próstata. En la percusión, bueno, en la región lumbar, si el paciente dice que es doloroso cuando se realiza esta técnica, es indicativo que puede haber una obstrucción o una infección en el sistema renal. En la auscultación, con el fin de detectar ruidos que indiquen una obstrucción en la arteria renal. Y bueno, en la entrevista y la historia de enfermería es también muy importante. Y bueno, en la entrevista y la historia de enfermería es también muy importante porque, como ya lo dije, esto se realiza para obtener los datos que van a indicar o va a ser un indicativo acerca del del estado general del paciente, mediante la historia de enfermería, y toda esta historia va a tener aquellos datos, aquellas preguntas que van a arrojar esos datos, que bien sea sobre el estado social del paciente, económico, entre otros. De igual forma, cuando hablamos del diagnóstico de enfermería, esto es un juicio sintético que se realiza para conocer cuál es el estado de ese ser humano. Como por ejemplo, es un problema de salud, bien sea real o potencial. Esto es según Alfaro en 1986. Y la enfermera deberá valorar los cuidados a seguir, el tratamiento y por supuesto la preparación para la cirugía. En este caso, cuando hablamos de una cirugía. Pero el diagnóstico de enfermería es eso, es un juicio sintético que identifica qué tipo de problema tiene el paciente. Y también, gracias al diagnóstico de enfermería, se va a realizar un plan de acción. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ana Alvarado. Hoy les voy a hablar acerca de la ejecución de intervenciones en la fase preoperatoria. La preparación.
La comunicación, el trabajo en equipo y la valoración de la información son cruciales para garantizar buenos resultados preoperatorios. Los profesionales de enfermería preoperatoria abarcan dominios sobre las respuestas conductuales, fisiológicas y de seguridad del paciente para prevenir posibles complicaciones dentro del postoperatorio. Los aspectos nutricionales. En la fase preoperatoria, la nutrición es óptima. Es un factor esencial para fortalecer la cicatrización y para prevenir posibles infecciones y otras complicaciones quirúrgicas. La valoración del estado nutricional de un paciente permite identificar factores que puedan afectar la evolución quirúrgica, como la obesidad, la pérdida de peso, la desnutrición, entre otros. Además, también tenemos que saber acerca de las necesidades del reposo y ejercicio preoperatorios, que son personalizados, pero los objetivos son los mismos. Entre los más comunes tenemos mantener mejor la capacidad funcional, los ejercicios del fortalecimiento de los músculos implicados, mantenimiento de la rotación de las articulaciones, entrenamiento neuromotor y proporciones que serán disminuidas tras la operación, y procedimientos implicados en el preoperatorio inmediato. Los signos vitales. Se deben mantener monitorizados los signos vitales para así saber los parámetros que si están alterados, pueden posponer la cirugía. Se deben verificar y registrar un informe. La relación terapéutica en ayuno. Según García, en 2002 expresa que por medio de la comunicación terapéutica, la enfermera puede proporcionar apoyo físico, emocional, de confianza, al dar atención oportuna al dolor, permitiéndole expresar sus sentimientos, emociones y transmitirle seguridad al paciente al expresar los procedimientos que se van a realizar. La preparación psicológica consiste en asegurar que los pacientes estén preparados para la cirugía, reduciendo sus temores, ansiedad, al dar una explicación sobre los procedimientos, establecer una buena comunicación en el paciente basada en confianza mutua y respeto. Por último, tenemos la preparación gastrointestinal y vesical al paciente. Puede sufrir retención urinaria por la administración de fármacos. En muchas ocasiones hay que colocarles una sonda vesical. Por estos motivos, ya sea por la larga duración de la intervención quirúrgica o porque la distensión de la vejiga interfiera con la cirugía. Con respecto a la parte gastrointestinal, el paciente se debe indicar una dieta o restringir ciertos alimentos para que no interfiera en dicha cirugía. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es María Rivas. Voy a estar hablando sobre planificar la atención de enfermería durante la fase preoperatoria. Cabe destacar que se trata de la revisión sobre las actuaciones que realiza el personal de enfermería para preparar al paciente que va a ser sometido a una cirugía. Y también para prevenir posibles complicaciones dentro del postoperatorio. Proporcionarles información al paciente antes del procedimiento quirúrgico, favorecer un ambiente confiable hacia el personal y ayudar a la mejora comunicación, además de disminuir la ansiedad quirúrgica. También puede ser los cuidados de enfermería por parte de enfermería en el área preoperatoria. Son todos aquellos conjuntos y actividades destinadas a preparar físicamente y psicológicamente al paciente. También comprendemos aquellas que están dirigidas a organizar las historias clínicas. Además, se pertenece a identificar condiciones que pueden alterar los resultados de por otra parte, tenemos evaluar los resultados de las intervenciones de enfermería.
La meta de la evaluación del preoperatorio es asegurar que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas posibles a fin de reducir la morbimortalidad vinculada con la intervención a la que será sometida, teniendo en cuenta que la anestesia y el acto quirúrgico suman a la enfermedad a base de una injuria adicional, puesto esto que estimulan que el eje neuroendocrino incrementa la carga circulatoria y respiratoria, acrecientan el metabolismo. De esta evaluación pueden asegurar asimismo recomendaciones sobre el mejor manejo clínico en el periodo preoperatorio. Observar y registrar los cambios desde el momento que utilizamos el término paciente, estamos dando por hecho que es una persona que se solicita atención médica y que tiene sus necesidades básicas y alteradas. El paciente pendiente de intervenciones ve amenazadas sus necesidades básicas, físicas, emocionales y espirituales. Por otro lado, no todos los pacientes se enfrentan al proceso quirúrgico de la misma forma, pues la personalidad del paciente se refieren a la ansiedad, la depresión, etc. Dichas necesidades deben controlarse y satisfacerse en la medida posible. Por otra parte, puedo decir que uno de los miembros más importantes es en el personal de enfermería, ya que no solo actúa en el desarrollo de las operaciones, sino que ayuda al cirujano a mantener en orden el quirófano, sino que se encarga de disminuir el estrés y proporcionar el apoyo emocional al paciente desde el primer momento del preoperatorio, así como también de informarle sobre su estado y posiblemente las complicaciones después de las intervenciones. Cabe destacar que el preoperatorio es el periodo que comprende el tiempo que transcurre desde que se decide practicar el procedimiento quirúrgico hasta que el momento que transcurre del paciente al quirófano e inicio de la intervención. Dentro de sus objetivos tenemos que preparar físicamente al paciente, la piel, las mucosas, intestino, vejiga y otros, para las intervenciones quirúrgicas de acuerdo a sus patologías, la edad y el estado clínico, las indicaciones de médicos o normas establecidas. Mi nombre es María Monsalve, me corresponde hablarles hoy acerca de procedimientos diagnósticos. Se sabe de que la mayoría de las veces la evaluación clínica resulta ser suficiente como para establecer el riesgo perioperatorio y determinar algunos factores del paciente, ya sean susceptibles de ser modificados durante el periodo preoperatorio, sin necesidad de recurrir a exámenes de apoyo complementario ni interconsultas especialistas. Estoy hablando de un buen examen físico. Solo algunos hallazgos encontrados en la evaluación clínica preoperatoria pueden determinar lo que son las necesidades de solicitar, ya sea exámenes de laboratorio, funcionales o de imagenología, o los diferentes tipos de métodos diagnósticos, como lo traemos acá. Se sabe de que los procedimientos diagnósticos, en su definición, es un conjunto de pruebas que se utilizan para revelar una enfermedad o afección. Por la parte preoperatoria tenemos los distinguidos exámenes hematológicos, tales como hematocrito, hemoglobina y recuento de eritrocitos. Se dice que mayormente este tipo de exámenes se debe realizar sí o sí para determinar los factores de riesgo postoperatorio. Para nadie es un secreto que la solicitud de hematocrito, hemoglobina o el hemograma como tal debe realizarse cuando exista lo que es una historia sugerente o síntomas de anemia crónica, patologías de base que también pudieran producir sangrado o anemia posteriormente crónica y riesgo quirúrgico importante de lo que es hemorragia mayor, intra o postoperatoria, en los cuales es vital tener un hematocrito y una hemoglobina basal establecida en sus valores normales o dentro de los valores normales, no alterada, no por debajo, porque esto traería posibles complicaciones al paciente y no una pronta recuperación, que es lo que se quiere lograr. Entonces, con estos exámenes ayudan a lo que es reducir los riesgos mortales que este podría presentar. Una de las
pruebas más realizadas durante la etapa preoperatoria son las pruebas de coagulación, PT y PTT. Estas nos ayudan a identificar si el paciente tiene algún problema en uno de los factores de coagulación, ya sea para producir muy poca o demasiada coagulación sanguínea y prevenir lo que son las hemorragias, más que todo en la fase postoperatoria. Otra de las pruebas complementarias, procedimientos diagnósticos, métodos diagnósticos, están los rayos X del tórax o radiografía del tórax. Solo en pacientes, esto se realiza en pacientes con síntomas o factores de riesgo para la enfermedad cardiopulmonar subyacente. Por otro lado, está lo que es el electrocardiograma, que esta es más que todo dedicada para prevenir las complicaciones en pacientes con enfermedades coronarias o insuficiencias cardíacas, más que todo la derecha. En cuanto a las ecografías, esta ya va por la parte gastrointestinal. Dependiendo del tipo de cirugía, se busca verificar, ya sea mediante una ecosonografía o también una endoscopia, se realiza lo que es la revisión general. Ahora bien, las intervenciones de enfermería para cada una de estas pruebas es necesaria lo que es mayormente la comunicación. En cuanto a algunos procesos se distinguen por ser indoloros, por lo tanto, enfermería se encarga. Una de las pruebas más comunes es el electrocardiograma. Esta se realiza en pacientes con riesgo de enfermedad coronaria, incluidos todos los hombres mayores de 45 años y las mujeres mayores de 50 años, y en pacientes de obesidad mórbida con un índice de masa corporal de más de 40 kilos, con al menos un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, ya sea aterosclerótica o, por ejemplo, diabetes, tabaquismo, hipertensión o hiperlipidemia, o escasa tolerancia a lo que es el ejercicio. Otra de las pruebas es la radiografía del tórax, que esta va dedicada a pacientes con síntomas, factores de riesgo para lo que es la enfermedad cardiopulmonar subyacente. Por otro lado, también tenemos una de las pruebas más conocidas, como lo es la prueba de coagulación, PT y PTT. Esta se hace con el fin de identificar si el paciente tiene algún problema con los factores de coagulación, los cuales ya sea que produce poco o demasiado coagulación sanguínea y que permite lo que es una hemorragia, más que todo en la etapa o fase postoperatoria. Bueno, otra de las pruebas es la ecografía. Esta mayormente ayuda a evaluar lo que es la parte abdominal. Más que todo tiende a verificar la parte gastrointestinal y de esta manera ayuda a corroborar si hay otro órgano que pueda comprometerse y de esta manera permite lo que es la suspensión del acto quirúrgico. Por otro lado, debo mencionar algunas intervenciones de enfermería, pero englobándolo todo como tal, el personal de enfermería se encarga de la orientación hacia estos procedimientos, a que se cumplan correctamente. Me explico. De que enfermería va a señalar los pasos a seguir para que el paciente pueda bajar su estado de ansiedad y de indicarle de que el procedimiento no es doloroso, porque estos procedimientos anteriormente dichos forman parte de una clasificación, la cual es los procedimientos no invasivos, porque están los procedimientos invasivos. Los no invasivos es aquel en el cual el cuerpo no es penetrado con una aguja, con una sonda, un dispositivo o un endoscopio, no es así. Se define como no invasivo cuando no se crea ninguna ruptura en la piel y no hay contacto con la mucosa o ruptura de la piel o cavidad interna del cuerpo, más allá de un orificio corporal natural o artificial. En cambio, los invasivos es todo lo anteriormente, digamos, lo contrario. Porque los invasivos, sí, como su nombre lo indica, invaden el cuerpo. Hay una ruptura de la piel y un contacto con la mucosa directamente. Entre los invasivos conseguimos la laparoscopia, la endoscopia y las biopsias. Y en los no invasivos, todo lo que anteriormente dije, la resonancia magnética, una tomografía computarizada, que esta no la definí, pero como tal, los rayos X, el electrocardiograma, y bueno, estos son los que se destacan por no invasivos. Las intervenciones de enfermería, como los venía diciendo anteriormente, esta se encarga de orientar y de clasificar al mismo tiempo el procedimiento, de indicarle al paciente si va a ser invasivo, si no va a ser invasivo, cómo prepararlo. Por ejemplo, en el caso del electrocardiograma, enfermería se encarga de colocar los electrodos,
de hacerle la higiene al paciente, en dado caso de no rasurarlo o no afeitarlo del todo, sino recortar los vellos, en el caso de los hombres, para colocar los diferentes electrodos en su sitio adecuado. En el caso de una radiografía, esto mayormente interviene el radiólogo, y en general la enfermería tiende a prepararlo antes, a decirle de que va a ser un proceso indoloro, que va a ser una simple fotografía y algo que ayude al paciente a crear confianza y a bajar los niveles de ansiedad. Y así no se encuentra alterado para posteriormente ser intervenido quirúrgicamente. Y bueno, por otra parte, podemos dividir las intervenciones de enfermería antes, durante y después. Antes de los procedimientos diagnósticos, enfermería informa acerca del procedimiento, como les dije. Durante, certifica que todo vaya bien, que los niveles de ansiedad estén totalmente bajos. Y después orienta al paciente hacia su pronta recuperación o como tal, cómo continuar con su vida cotidiana. Porque algunos pacientes tienden a confundir algunas cosas como... Por ejemplo, me hicieron una resonancia magnética, entonces esto pudo haber afectado algo en mí y no voy a poder continuar con mi vida como antes. No, hay que saberlos llevar y hay que saberlos orientar en este lado. La enfermería más o menos trabaja como psicólogo en estos casos, porque para ellos estos procedimientos es algo nuevo y si va acompañado de una intervención quirúrgica, mucho más los niveles de ansiedad se elevan. Bueno. Por otro lado, les vengo a hablar acerca de la medicación preanestésica. Esta tiene como objetivo lo que es la protección neurovegetativa, también facilitar lo que es la iniciación de la anestesia, disminuir la cantidad de anestésico necesario, ya sea para reducir la sedación general y disminuir lo que son las secreciones del tracto respiratorio e intestinal. Los fármacos más utilizados son la benzodiazepina y la hidroxicina por sus efectos sedantes y ansiolíticos constantes. Estos se administran por vía oral de 45 a 90 minutos antes de la anestesia. La enfermería debe administrar la medicación preanestésica en las dosis y horarios indicados, comunicando siempre al anestesista o cirujano si surge algún tipo de inconveniente, para que así se puedan determinar lo que son las pautas de actuación más oportunas e idóneas. De lo contrario, es posible que no se puedan evaluar con exactitud lo que son efectos iniciales de la anestesia. También la enfermería debe controlar a la persona durante todo el periodo preanestésico, vigilando lo que es la aparición de reacciones adversas a la medicación. La enfermería debe obtener lo que es una vía endovenosa con aguja de gran calibre en prevención de una eventual transfusión sanguínea. De igual forma debe controlarse lo que son las constantes vitales ante el acto quirúrgico y durante toda la intervención, vigilando así lo que es la monitorización electrocardiográfica, respiratoria, gasométrica, PVC, etc. En cuanto a las benzodiazepinas, su mecanismo de acción se distingue porque actúan lo que es aumentando la acción del GABA, el ácido gamma aminobutírico, el cual es un neurotransmisor que ejerce en el cerebro un efecto principalmente tranquilizante, de somnolencia y calma. Los neurolépticos también son utilizados y estos ejercen modificaciones cerebrales y sirven en caso mayormente de esquizofrenia. Por ejemplo, ayudan a lo que es desaparecer las alucinaciones. Los neurolépticos bloquean los receptores dopaminérgicos. También otros utilizados son los barbitúricos, que pueden ayudar a tratar lo que es el insomnio, aliviar la ansiedad y la tensión ante la cirugía. Un barbitúrico es un tipo de depresor del sistema nervioso central. Y por último se puede utilizar el propofol, el cual es un agente anestésico intravenoso de corta duración. El propofol reduce lo que es el flujo sanguíneo cerebral, obviamente lo que es la presión intracraneal y ayuda a restablecer el metabolismo cerebral. El propofol también es utilizado en las unidades de cuidados intensivos, pero en algunos países tienden a utilizarlo justamente en el acto prequirúrgico. En cuanto al inductor de anestesia, tenemos al fentanilo. Este viene siendo un opioide sintetizado. Y también, bueno, como lo mencioné, están los barbitúricos. Pentotal sódico también es utilizado. En las benzodiazepinas, como anteriormente había dicho, tenemos el midazolam, lorazepam y diazepam, los más utilizados. Y en los neurolíticos tenemos las fenotiacinas, en donde las fenotiacinas y los butirofenonas en los neurolíticos. Por parte de las fenotiacinas tenemos clorpromacina y levomepromacina. Y por la parte de los butirofenonas
tenemos roperidol y haloperidol. Y bueno, el uso de estas drogas previas a la narcosis, cuyo propósito es reducir la ansiedad, el dolor, como lo estaba hablando, y mantener una estabilidad hemodinámica y respiratoria. Gracias.